Buenas tardes a todos los seguidores del canal Terra Mirabile. Hoy vamos a hablar de Mesteño, un excelente documental de Antonio Márquez que versa sobre los caballos que vivieron en la marisma y que luego terminaron en América, y de alguna manera es una historia que nos apetece mucho contar dentro del entorno de Americana, de nuestra revista de Patrimonio Natural y Cultural de América. Buenas tardes, Antonio. ¿Te puedes autopresentar? Hola, buenas tardes. Pues sí, me llamo Antonio Márquez, llevo unos 30 años en el mundo de la televisión, tengo una productora que se llama Azul Media y durante 25 años he estado haciendo sociopolíticos por el mundo. He viajado para la televisión pública de Finlandia en un programa que era como el Documentos TV que tenemos en España, pero para televisión de Finlandia. Eso durante 25 años. Y cuando he terminado esta etapa, he empezado a hacer producción propia y a hacer nuestros propios documentales, y siempre me apasionó la naturaleza, ¿no? Y sobre todo el medio marino. Hacemos también muchos documentales en el entorno marino, ya que soy un gran aficionado a la imagen submarina y de hecho hago filmaciones submarinas como especialidad. Pero este documental del caballo me pareció muy interesante cuando conocí la historia y bueno, si quieres me vas preguntando y te voy contando un poco cómo surgió y cómo comenzamos esta historia. Muy bien, pues eso es justo lo que quiero saber. ¿Cómo alguien que viene de este entorno de documental de repente le llama el grabar y el hablarnos sobre Mesteño? ¿Qué es Mesteño? ¿Qué es este proyecto? ¿Cómo surge? Pues trabajando para otra productora, una asistencia, tuve la oportunidad de grabar la saca de las yeguas, que se celebra todos los años en el Rocío. Es una antigua tradición, los marismeños sacan sus caballos, que normalmente los tienen durante todo el año, dentro del Parque Natural de Doñana, y los sacan una vez al año para sanearlos, los sacan de Doñana, los conducen hasta la aldea hasta el Rocío, donde hacen una parada, los caballos son bendecidos por el cura y de ahí continúan hasta su pueblo, ¿no? Hasta el monte. Y duran varios días, en esos días se le cortan las crines, se hace un saneamiento de los caballos y muchos de ellos se venden, ¿no? Desafortunadamente se venden la gran mayoría para carne, ¿no? Pero me encantó la historia y sobre todo cuando buceé un poco en la historia me pareció que tenía un documental fantástico, porque lo que nadie sabía o muy poca gente sabía es que estos caballos tan antiguos son los primeros caballos que llegaron al continente americano. En Estados Unidos el caballo Mustang es como un referente a la libertad, ¿no? Es como una seña de identidad del país. Cuando hablan de libertad, hablan del caballo Mustang, ¿no? Durante mucho tiempo, además, se pensó poner la bandera en Estados Unidos, en California, que la bandera fuese también con la imagen del Mustang, del caballo, ¿no? Después, bueno, no fue así. Pero está muy arraigado el amor hacia el caballo Mustang en América. Y fueron los caballos de la marisma los que Cristóbal Colón en sus primeros viajes llevó al continente americano, ¿no? Primero entraron por República Dominicana, lo que ahora es República Dominicana, y porque en todo el continente americano, Norteamérica, Latinoamérica, el caballo se extinguió en el Pleistoceno. No había caballos. Los caballos en sí fueron los españoles los primeros que lo llevaron, ¿no? Y este caballo entró desde allí y luego, que ahora os contaré un poco la historia, fueron distribuyéndose sobre todo por América Latina y por Norteamérica, que fue una gran revolución, ¿no? Y ahora os puedo contar cómo fue. Pero me pareció una historia apasionante que ni siquiera aquí conocían. Y empecé a investigar, investigación que además me llevó a contar con especialistas en genética, aquí en Córdoba, que es donde estaba donde las Fuerzas Armadas tenían un centro de investigación especializado en equinos. Fue donde empezamos a indagar y ellos encontraron las pruebas genéticas que avalan que el caballo Mustang americano y todos los caballos que hay en Latinoamérica descienden del caballo original de las marismas, ¿no? Y así pudimos comprobar que, bueno, que todos los caballos aquellos tenían un abuelo, un bisabuelo común, que era el caballo de la marisma. Iniciamos aquí un rodaje. Aquí el caballo de la marisma
Le pusimos de nombre Mesteño porque aquí había una pequeña historia dentro que nos hacía ver qué nombre le poníamos. Por una parte estaba el caballo, el antiguo caballo que aquí residía, es lo que ahora se llama, lo que ahora la raza se llama caballo de las retuertas, porque era el caballo que vivía dentro de la marisma y había una zona ahí que es de agua, difícil acceso, que se llaman las retuertas. Con el paso del tiempo, los marismeños, el pueblo marismeño, fue capturando los antiguos caballos de las retuertas y utilizándolo para sus labores, la trilla, las labores que hacían en el campo, ¿no? Entonces, a estos caballos antiguos, los ganaderos marismeños, con el paso del tiempo, para hacerlos más altos, le mezclaron alguna raza de caballo español, le fueron haciendo algunas mezclas y hicieron como una separación de la raza, ¿no? Por un lado estaba el caballo de la retuerta, que había pocos ejemplares y que se mantienen muy primitivos gracias a que están dentro de la estación biológica de Doñana. O sea, hay un apartado ahí que los caballos esos pertenecen a la estación biológica de Doñana, que está dentro del Parque Natural de Doñana, ¿no? Pero por otra parte, dentro de ese parque están ya los caballos marismeños que descienden de esos mismos caballos, pero ya con varios cruces genéticos. Entonces, no sabíamos qué nombre ponerle, si ponerle marismeño o caballo de la retuerta. Pero entonces había un vocablo que es mesteño, que es el caballo que siendo libre y estando en un espacio es un caballo común, pero que tienen dueño. Tienen dueño en este caso la gente de la marisma, ¿no? Pero el caballo es un caballo libre que vive todo el año en la marisma. Y nos pareció un nombre apropiado porque define muy bien lo que es ese caballo, ¿no? Entonces, comenzamos el rodaje en España viendo a las dos razas, dos razas de caballo, el marismeño y el caballo de la retuerta, y empezamos a hacer un poco un documental de su día a día, ¿no? Cómo viven, cómo se relacionan con otros animales, sobre todo cómo están ubicados dentro de Doñana, ¿no? Y luego también, pues las dos veces que sacan a los caballos marismeños, los sacan para este tipo de cuestiones de acicalamiento. Ahí también damos un punto en el documental de que es una pena, aquí la industrialización terminó con las posibilidades de venta de estos caballos para trabajo. Ya no se realizan labores agrícolas con estos caballos, las crines que antes se vendían para hacer muchos utensilios ya no se venden y lo único que tiene salida es la carne, que sí suele venderse todos estos potros a un precio muy bajo para carne. Es desgraciadamente la salida que tienen. Ahora se está intentando que estos caballos marismeños tengan una salida en la hípica, bueno, sobre todo en el tiro de carro, un tipo que hay deportivo, pero desgraciadamente no hay demasiada oferta para la poca demanda que hay, ¿no? De este tipo de caballo. Es un caballo que es rudo, es fuerte y se puede utilizar para estos menesteres, pero no es un caballo bonito como el caballo español, ¿no? Es un caballo más tosco, ¿no? Los antiguos caballos, los de la retuerta, se van manteniendo con dentro de la estación biológica de Doñana, pero tampoco pueden superar una cantidad que creo que son una cantidad ínfima de caballos lo que se puede mantener ahí, porque si hubiese la cabaña aumentase, pues repercute en el resto de animales que también están ahí, ciervos, gamos, toda la parte que hay en Doñana. Entonces, en un principio, esa era la historia de ir haciendo el documental. Contactamos también en Estados Unidos para hacer una parte de filmaciones allí, ¿no? Para hablar con un historiador también de cómo allí el caballo se expandió y para ver allí qué hacían con estos caballos, porque aquí estaban para carne, aquí no hay creado lo mismo que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos han creado un sistema de adopción de estos caballos, del Mustang. Primero que el gobierno, una vez que fuimos allí, estuvimos visitando cómo el gobierno había implantado un sistema de mantener estos caballos, ¿no? Entonces allí el Mustang goza de unas grandísimas extensiones de terreno para su vida en libertad. Mientras, para ponerte un ejemplo, mientras aquí te podías acercar a un caballo a 15 metros
a los más salvajes, sobre todo los de la retuerta, que son los que no tienen contacto prácticamente con el humano, ¿no? Los marismeños te puedes acercar y acariciarlos, ¿no? Pero los de la retuerta, que son más reticentes, se mantenían una vez que ya cogían confianza, a unos 15, a 7, 15 metros, pero en Estados Unidos es imposible acercarte a los Mustang a menos de 1 kilómetro. Como te tienes que utilizar técnicas que utilizábamos de escondernos, aproximando muy lento, y además están lejísimos. O sea, están en unas extensiones, ellos, para conducirlos, para que te hagas una idea, cuando los quieren llevar de un lado a otro, que aquí se hace con caballos y con ganaderos a caballo, allí se hace con helicóptero. Porque las extensiones son enormes. Nosotros tuvimos que, para ir donde ellos estaban, tuvimos que cabalgar en caballo por las montañas de Oregón unas 11 horas el primer día, hasta que encontramos la manada, ¿no? Y ese día oyeron un pequeño ruido y la manada salió corriendo, no la volvimos a ver. Al día siguiente otras 11 horas para volver a localizarlos, ¿no? Entonces, es un animal muy esquivo. Pero allí tienen un sistema que a mí me pareció muy interesante. Tienen también un sistema de adopción. Hay un gran amor por estos animales. Entonces, muchas familias que tienen rancho, que tienen un pequeño terrenito, compran estos caballos por $125 el caballo. Y con la obligación, además, de mantenerlo y dar una buena... dar referencia de que el caballo está en buen estado, lo tienen. Entonces, es un dinero ínfimo y les permite bueno, nosotros estuvimos con varias asociaciones que tienen rancho y que los tienen con otros caballos, pero es habitual, si tienen espacio y tienen caballos, tener siempre algunos Mustang, simplemente por el placer de tenerlo, y lo usan mucho también para clases de equitación a niños, ¿no? Porque un caballo, bueno, una vez que lo han domado, porque eso sí, lo tienen que domar, pero es un sistema, pero aquí no existe esto, ¿no? Aquí lo único que están luchando por intentar hacer algo con el caballo son los propios marismeños, ¿no? No hay, ni tenemos los terrenos que tiene Estados Unidos, tantas hectáreas libres simplemente para dejar caballos, ni aquí el caballo marismeño gusta al personal de a pie, ¿no? Al aficionado al caballo, ¿no? Es más, nosotros criticamos un poco en el documental que el propio marismeño, que tanto ama al caballo y está siempre defendiendo el caballo de la marisma, cuando van a la saca de las yeguas, les gusta ir en un caballo español que da prestancia y que es más bonito, ¿no? Entonces, creo que hay una incongruencia ahí, ¿no? Si tanto ama el caballo marismeño, dale salida al caballo marismeño y utilízalo más, ¿no? Nosotros hacemos un poco de reflexión en el documental en este sentido, ¿no? Que el primero que tiene que velar porque el caballo coja un valor es el propio marismeño el que ha de dárselo. Además, aquí se juntan, a mi parecer, dos problemas para un futuro. Los marismeños, viendo que ahora el caballo puede tener un valor también como una raza antigua, están intentando revertir en el caballo marismeño los cruces que hicieron antiguamente para volverlo a llevar al estado más primitivo, el estado que tienen los de la retuerta. Entonces, ellos se adelantaron a la estación biológica de Doñana y crearon la raza que se llama caballo marismeño. Los de la estación biológica de Doñana tardaron más y a sus caballos le han puesto también, lo han sacado como raza, inscrito como raza, como caballo de la retuerta. Ahora tenemos dos razas, pero el caballo marismeño se está intentando que vuelva a ser el caballo de la retuerta, con lo cual para eso están cruzando yeguas de caballo marismeño, las más puras, las están cruzando una y otra vez con el caballo de la retuerta, con lo cual si las cosas les salen como ellos quieren, en un futuro van a tener un caballo que tiene dos razas. O sea que yo creo que ahí ha habido pero bueno, están luchando con esto, ellos están intentando sacar el caballo marismeño hacia adelante y bueno, veremos a ver en qué queda esto, porque a mí me apena mucho que ese caballo termine siendo mayoritariamente los potros para venta de carne, ¿no? Y en nuestro viaje a Estados Unidos, pues también fue interesante conocer a un viejo historiador, un señor mayor, muy auténtico, que nos explicó un poco cómo se había el caballo expandido sobre todo por Norteamérica, ¿no?
Y al principio, los españoles, cuando tenían allí las misiones y tal, tenían caballos en los ranchos que primero formaron allí, ¿no? Pero hubo un momento en que la corona de España dijo que, bueno, que ellos no podían exponer esa riqueza en un país, que tenían que liberar caballos, y entonces soltaron muchos caballos. Y con estos caballos que soltaron, muchos de los entonces eran mexicanos, gente india que ellos tenían, eran los que le guardaban el ganado en estas grandes haciendas españolas. Ellos mismos, que ya montaban estos caballos, también salieron de estos ranchos y de estas misiones, salieron con caballos, ¿no? Entonces, la primera expansión, hay dos líneas que suben para Estados Unidos. Una son caballos salvajes que se empiezan a instalar en los campos, pero la más importante, y quizás los que más fomentaron que el caballo se extendiese, fueron los indios, porque los indios descubrieron que montando a caballo era mucho más fácil matar búfalos, que era lo que ellos cazaban, ¿no? Y vieron que el caballo ese era magnífico. Los caballos que llevamos desde aquí, fueron unos caballos que, acostumbrados a la marisma, que la marisma es dura, tiene agua, en invierno los caballos tienen el agua hasta el pecho, en verano pasan hambre. Era un caballo que se hizo muy rudo. Podía comer cualquier cosa, no como el caballo español, que es más exquisito en la comida. Este caballo comía cualquier hierba. Y luego, en todo tipo de terreno, era duro, aguantaba la sed por el tema de verano. Entonces, estos caballos sobrevivieron muy bien primero a los viajes, que los viajes en aquellos tiempos en barcos, que los llevaban sujetos, que tenían que no tenían muchas posibilidades de estos caballos. Los que sobrevivieron, cuando llegaron a tierra, comían de cualquier cosa y eran verdaderos supervivientes, ¿no? Y esto también les vino muy bien a los indios. Los indios encontraron un caballo más pequeño, porque eran más pequeños que los que luego llevaron los ingleses, ¿no? Entonces estos caballos se movían muy bien, los indios aprendieron a manejarlos, y hubo un momento que el valor de estos caballos era muy alto. En Santa Fe había un gran mercado de caballos y los indios comerciaban ahí, y se llegó a pagar 2 esclavos, o sea, con 2 esclavos compraban un caballo. Entonces los indios empezaron a robar caballos y a vender caballos, y a comenzar a variar su forma de cazar, de a pie, búfalo a caballo, ¿no? Y esto fue verdaderamente el que hizo una gran extensión por América. Luego ya los ingleses, cuando empezaron a llegar también, llevaron sus caballos, pero eran los caballos más grandes, más altos, y no podían competir con los indios. De hecho, hay una de las grandes batallas, la de Little Big Horn, que las ganan los indios por ir montados a caballo, y en este tipo de caballos, ¿no? No pudieron hacerles frente, eran caballos mucho más rápidos, más manejables, y en esa batalla la caballería india ganó al ejército confederado, ¿no? O al ejército que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un documental que a nosotros nos ha encantado hacer, porque era una mezcla de naturaleza y de una historia que muy poca gente sabía, y que la verdad que tuvo bastante repercusión, sobre todo en la gente que le gusta el caballo, ¿no? Y que quería conocer historia y que no sabía de dónde venía esto. En Estados Unidos también corroboramos el tema genético, porque además ya se pusieron de acuerdo el genetista español, que era un comandante del ejército de tierra, genetista especializado en caballos, que mi cabeza ahora no recuerdo exactamente su nombre, ¿no? Pero él también estaba en contacto con los genetistas americanos, y ya hay pruebas no solamente históricas, sino filogenéticas, de que esos caballos vienen de nuestros antiguos caballos ancestrales de la marisma, ¿no? También se dice que esto surgió como una picaresca. Hay una historia ahí que en el momento que Colón iba a embarcar y quería caballos para llevar, le encargó a unos comerciantes de aquí, de la zona, que quería comprar unos caballos, le dio un dinero, y que por lo visto estos se los gastaron en fiestas, y cuando les quedaba poco dinero dijeron, ¿qué hacemos? Pues mira, en la marisma hay unos caballos ahí salvajes, estos los cogemos y los metemos al barco.
Y esa es la historia de la picaresca. No sabemos si realmente es cierto o no, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esos caballos terminaron en los barcos que fueron para América, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta porque me estoy enrollando yo solo. Bueno, tenía algunas, pero las has ido tú autocontestando. Me parece magnífica la historia y además es que es una historia que de alguna manera reivindicáis que sea una historia de ida y vuelta. Me explico. Es un caballo salvaje, es de los caballos más primitivos de Europa y por lo tanto es un caballo que en sí mismo tiene interés como un linaje a conservar. Se desarrolla en un espacio espectacular como es Doñana. Por avatares de la historia acaba en Norteamérica. En Norteamérica, cuando pierde uso, termina siendo una joya de la naturaleza admirada como animal salvaje. Nos falta el camino de vuelta. Hay que volver a admirar el caballo salvaje que está en Doñana y que no acabe en unas croquetas, que sea algo como en algunos momentos del documental se ve gente en Oregón emocionándose por ver una manada de caballos salvajes. En Polonia están los Zewarski, en Mongolia se han llevado Zerwaski. Es decir, tenemos que empezar a ver al caballo como un animal que en algún momento fue salvaje y que de alguna manera algunos linajes siguen siendo salvajes y que precisamente como no hay el uso que se ha perdido porque se ha motorizado todo, pues porque vuelvan a su ser salvaje y los admiremos como animales maravillosos que son. Que ahí quiero también hacer un paréntesis, la belleza del documental también parte del caballo. El caballo en libertad es algo simbólico, es algo épico, que además con el entorno de la marisma y luego esas montañas de Oregón, pues cobra el documental un relieve de belleza y de canto a lo salvaje. Entonces, ahí has incidido un poco, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para revertir y que no acaben estos maravillosos animales en un producto cárnico? ¿Qué se podría hacer esto de la adopción? ¿Qué ideas? Pues mira, si me permite que sea después un poco crítico, lo voy a hacer. Y políticamente crítico, además. Pero es curioso, en Estados Unidos no solamente eso, sino que se emplea. De hecho, en el documental hay una parte que vamos con un cowboy, un auténtico cowboy, que todavía trabaja con el ganado, grandes extensiones, y llevan el ganado de un sitio a otro, vacas. Y estuvimos con él varios días para ver cómo es la vida de un cowboy, ¿no? Porque él verdaderamente es lo que se llama un cowboy. Vive llevando ganado de un lado a otro en extensiones grandes, van a caballo, los van llevando pastoreando a sitios las vacas y ellos usan el caballo, usan los Mustang para eso y además dicen que es el mejor caballo que pueden usar para eso. Aquí yo sé que se hace transhumancia con ganado, podría ser una salida, ¿no? Pero yo me encantó hacer el documental y cuando estuve en Estados Unidos hice muy buen contacto con las asociaciones del caballo, que trabajan con el caballo, con el Mustang, ¿no? Y curiosamente, el americano es muy amante de los animales. Y esta gente son súper amantes de los animales. Suelen tener sobre todo eran ranchos en los que ya tenían, porque claro, acogían varios por el tema de lo que hemos hablado, de adopción, ¿no? Y tenían varios. Entonces, esta gente tienen ranchos y tienen dinero, tienen una economía saneada, que les permitía venir a España a conocer. Y tenían, no te haces una idea, las ganas que tenían de venir y de decir, oye, ¿por qué no organizamos viajes? Y teníamos un proyecto para organizar este tipo, ¿no? Entonces, cuando regresé a España, pensé, esto es una maravilla. Voy a hablar con el ayuntamiento de Almonte y voy a hablar con el ayuntamiento de Hinojos para decirle, oye, tenéis aquí el ayuntamiento, voy a empezar agradeciéndole al ayuntamiento de Hinojo que colaborase con nosotros, porque fueron fantásticos. Y la gente de los ganaderos de Hinojo, fantásticos. Los de Almonte también, los ganaderos. Y el ayuntamiento de Hinojo también nos apoyó. Estrenamos el documental en el ayuntamiento de Hinojo. El problema es que el ayuntamiento de Hinojo tiene pocos caballos en relación a lo que tiene Almonte. Almonte es la que más caballos tiene. Es la que hace la saca de las yeguas grandes. Hinojo hace una recogida de las yeguas. Son menos caballos. Hinojo tiene más ganado como borregos también y vacas, ¿no? Pero Almonte tiene mucho ganado. Pedí una reunión en el ayuntamiento de Almonte para explicarle el proyecto que estábamos haciendo.
se mostraron muy interesados en el proyecto. Les dije, mire, podemos traer y están muy interesados en venir. Y en vez de dar las gracias o decir, vamos a hacerlo, me dijo, muy bien, pásanos los contactos y ya te puedes ir. O sea, vamos a ver. O sea, yo vengo con una historia aquí, yo que te voy a dar unos contactos de asociaciones. Estoy planteando hacer un proyecto de turismo de Estados Unidos que tienen dinero a venir aquí. Pero ellos era como los almonteños son bastante particulares, ¿no? Y en este caso, estos políticos que estaban en ese momento eran, no, danos a nosotros y nosotros ya veremos cómo lo hacemos y con quién. Y entonces dijimos, mira, no. De hecho, hace el año pasado vinieron de Estados Unidos, vinieron invitados a mi casa, estuvieron compartiendo con nosotros, que son, porque cuando nosotros fuimos, o sea, fíjate el amor que le tienen a los caballos esta gente, que nosotros cuando fuimos al rodaje no llevábamos nada más que los contactos, esperando que, bueno, que ahora tendríamos que alquilar coches, movernos, alquilar hoteles para movernos, para hacer toda esta historia, porque nos dijeron que ellos nos iban a ayudar a hacerlo, porque a ellos les gustaba la historia. La sorpresa fue que cuando llegamos, o sea, nos llevaron ellos de un extremo a otro, nos llevaron a Oregón, nos dieron en uno de los ranchos, nos alojaron, no querían ni que pagásemos un café, o sea, estaban locos con la historia y una gente de verdad enamorada del caballo y con ganas de conocer y con ganas de venir y ver de dónde venían, o sea, el amor que ellos les tenían a sus caballos, querían saber de dónde eran los abuelos de esos caballos, ¿no? Y el año pasado vinieron a mi casa, también se quedaron, no, como que habían todos, otros se quedaron en un hotel en mi pueblo y nos fuimos por nuestra cuenta a conocer en Doñana los caballos de la marisma. Y ya está. Ni contamos con el ayuntamiento de Almonte ni con nadie, porque al final parece que lo único que les motivaba primero a los políticos es hacer su historia a ellos. No querían saber nada más. Y luego a los propios almonteños, yo creo que se interesarán por el caballo, y esto lo pienso porque en España es muy así, ¿no? Y yo pienso que se interesarán por el caballo cuando se subvencione el caballo. Cuando haya una subvención que le digan, mira, le damos una subvención por mantener los caballos. Entonces, a partir de ahí, habrá un gran amor hacia los caballos. Pero mientras, el gran amor hacia los caballos lo tienen, pues si son 100, lo tienen 25 de los que tienen caballos, que es de verdad la gente que está buscando, que está intentando, pero la gran mayoría tienen los caballos ahí y esperando a ver si, como ahora son razas, llegan las subvenciones, ¿no? Que es, desgraciadamente, en este país nos movemos mucho con subvenciones. Bueno, pues yo te diré, creo que el caballo salvaje tiene el suficiente interés como para que alguien se desplace desde Norteamérica aquí a verlo. Razón de más para que el Parque Nacional de Doñana, para que los municipios aledaños, para que la gente pueda, de alguna manera, poner en relieve el valor de estos animales, que además no solamente es el valor de los animales en sí, sino que tienen una historia detrás que hay que contar, que tú has contado muy bien en el documental, con lo cual aquí se mezcla el patrimonio histórico con el patrimonio natural. Y como todo, pues es cuestión de ir entendiendo la historia, de ir entendiendo la problemática, de conocerlo. Espero que en Terra Mirabile pues pongamos un pequeño granito de arena en dar a conocer esta situación. El documental lo hace de manera soberbia, desde mi punto de vista, y precisamente ya como cierre, ¿en qué momento podrá disfrutar mucha gente de este documental que creo que no se ha visto todo lo que se merece ver? Pues el documental está ahora mismo, lo tiene Canal Sur Televisión, la televisión pública andaluza, y ellos tienen los derechos por ahora, hasta dentro de un par de años, solamente lo pueden emitir ellos, ¿no? Entonces ellos nos van comunicando fechas en las que se va a emitir y nosotros lo vamos publicando y vamos diciéndole a amigos, conocidos y poniendo
en redes sociales cuándo, ¿no? A partir de que se libere de Canal Sur, sí empezaremos a comercializarlo en plataformas y será mucho más fácil de que todo el mundo acceda. De todas formas, quizá Canal Sur en breve, si no lo tiene ya, porque no, verdaderamente no lo he mirado, hemos hecho 3 documentales distintos más y vamos un poco, quizá ya lo tenga en su plataforma digital. Canal Sur Andalucía tiene una plataforma digital y si lo buscamos ahí, quizá esté el documental. Y es fácil que cualquiera pueda acceder a él. Buscándolo como Mesteño, el caballo de las marismas que conquistó América. Ese es el título. Quizá ya lo tenga Canal Sur en su plataforma. Pues con esta información vamos a cerrar algo que a mí, como amante de la naturaleza, como amante de la historia, como amante de los caballos, pues me tiraría horas escuchándote. Yo he disfrutado muchísimo con el documental, espero que mucha gente lo pueda hacer y que revierta esa situación, que no acabe en una lata de carne un trozo de historia de patrimonio natural y unos maravillosos animales que verlos en libertad. En el documental se ve gente en Oregón emocionándose de verlos en libertad. Y eso hay que trasladarlo a España sí o sí. Espero que se consiga y que los proyectos puedan seguir. Muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo, por este documental maravilloso que espero que mucha gente conozca y es una historia digna de contar y la has contado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la difusión, porque también en esto, la difusión, ponéis vuestro granito de arena para el caballo que para ver si conseguimos lo que pretendemos, ¿no? Que se conserve. Pues así sea. Muchas gracias.